Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. ¿Qué cosas están pasando en tu casa en este momento? ¿Qué cosas están aconteciendo en tu familia en este momento? Hoy vamos a ver que en un hogar, en una familia, pueden suceder una de tres cosas. Número 1, no puede estar sucediendo nada. Número 2, pueden estar sucediendo cosas trágicas, difíciles. Y número 3, pueden estar sucediendo cosas gloriosas. Por eso la pregunta que planteo es: ¿qué está sucediendo en tu vida familiar? Yo espero que al escuchar esta enseñanza, tú puedas reflexionar y puedas determinar que si no está sucediendo nada en tu hogar, comience a suceder algo glorioso. Que si está sucediendo cosas negativas, cosas vergonzosas, hoy Dios te va a dar una oportunidad para poder transformar ese ambiente negativo a un ambiente glorioso. Y si están sucediendo cosas gloriosas, pues que apliques lo que el apóstol Pablo dijo, que vamos a ir de gloria en gloria. Quiero empezar esta oportunidad para poder entender y poder determinar qué es lo que está pasando en nuestro hogar. Rápidamente, explicarte lo que es la omnipresencia de Dios y también explicarte lo que es la manifestación de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, nos estamos refiriendo a uno de los atributos del poder de Dios. Dios está en todos lados. Él está en este momento allí donde tú te encuentras, pero está aquí conmigo en esta cabina donde estoy compartiendo este devocional. Él está acá conmigo en este lugar, en esta comunidad, en esta ciudad, en este país que se llama Guatemala. Pero también está contigo allá en México, allá en Canadá, en Estados Unidos. No sé en qué parte del mundo tú nos estés escuchando. Está aquí conmigo en este instante donde yo estoy hablando, pero también está contigo ahí, quizás tú que nos estás escuchando en este podcast, no sé si en la mañana, en la tarde o en la noche, pero está ahí contigo, la omnipresencia de Dios. Ahora bien, debemos entender que la presencia de Dios se quiere y se puede manifestar. ¿Has ido tú a esos cultos gloriosos donde uno no quiere que se termine y uno no quiere salir porque uno está viendo cómo el poder de Dios se manifiesta? Estamos viendo cómo la gente responde al llamado de Dios, hay arrepentimiento, hay adoración, hay generosidad, hay hermandad. Vemos el poder de Dios sanando a los enfermos. Uno dice, Dios está ahí. Y ciertamente la gloria de Dios se está moviendo. Entonces quiero que notes la diferencia en que una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la manifestación de la presencia de Dios. Damos ya por hecho de que Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar, y tenemos que entenderlo. Porque si entendemos eso, vamos a entender la experiencia que nuestra familia puede estar teniendo. Muy probablemente en una congregación Dios se mueve porque existe todo un ambiente que favorece para que la gloria del Señor se mueva. Pero también
existen lugares donde Dios no se mueve, donde por más que uno invoque el nombre del Señor, no se va a manifestar. Entonces, partiendo de esa verdad, volvemos a la carga con la pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo en este tiempo en tu familia? Y dijimos, puede que esté sucediendo una de estas tres situaciones. O no está pasando nada, o está pasando muchas cosas negativas, o está pasando que la gloria de Dios está visitando tu hogar. Ya que te he explicado tanto lo que es la presencia de Dios, la omnipresencia y la manifestación de la presencia de Dios, donde entendemos que Dios está en todo lugar, pero que Dios no se manifiesta en cualquier lugar. Podemos pasar al punto que nos va a abrir brecha para poder encontrar la razón por la cual en un hogar no sucede nada, en un hogar suceden cosas negativas o en un hogar se pueda mover la gloria del Señor. Y quiero hablarte de dos familias, dos hogares, dos casas, dos círculos familiares donde ambos nos van a enseñar estas tres dinámicas que puede estar sucediendo en tu vida, en tu hogar. Y quiero que me acompañes, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo número 7, versículo número 1. Primer libro de Samuel, capítulo número 7, versículo número 1. ¿Qué es lo que está pasando en tu hogar? Dice la Escritura: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hay algunas cosas que quisiera acotar que nos van a poner en contexto para entender esta escritura. La primera de ellas es el arca de Jehová. Todos sabemos, y si no sabes, habría que ir a Éxodo, a Levítico, donde se nos explica que Dios le pide a Moisés que haga un lugar. Y en ese lugar que se va a llamar el tabernáculo, Dios manda hacer a Moisés una caja especial, la cual se le llamó el arca de Jehová, el arca del pacto. Y esa arca iba a representar la presencia de Dios misma dentro del campamento. Y cada vez que el israelita miraba el arca, decía: Dios está allí. Por lo tanto, era de gran significado en el Antiguo Testamento el arca del pacto como el símbolo, como el momento de la manifestación de la presencia de Dios. Durante el texto que hemos leído, tiene su historia. Todos sabemos que Israel vivió muchas temporadas de duras batallas, enemigos por aquí, enemigos por allá. Y en cada batalla habían victorias para Israel, pero habían derrotas. En aquellos tiempos se acostumbraba en las guerras que el país, la nación que ganaba la batalla tenía derecho al botín de guerra. Así que ellos podían tomar de lo que pertenecía a la nación derrotada y se quedaban con sus posesiones. Y en una de esas tantas batallas, Israel pierde la batalla a causa de su desobediencia. Dios permite que venga esa experiencia dura para Israel. Y como botín de guerra, el pueblo que gana la victoria a Israel se lleva su botín, y dentro de ese botín incluyen el arca del pacto.
Miren, nada menos y nada más que qué gran batalla. Entonces es quitada el arca del pacto, es decir, es quitada la presencia de Dios en Israel y es llevada a otro lugar. Le hablo específicamente de Filistea, la ciudad de los filisteos. La Biblia nos habla de que estos eran un grupo de personas idólatras, blasfemas, y empezaron a hacer una serie de cosas que deshonraban la presencia de Dios, de tal manera que Dios levanta un juicio en contra de ese lugar y la gente empieza a enfermar. Los sacerdotes idólatras entienden de que el Dios de Israel se está manifestando en contra de ellos, así que deciden que se lleven esa arca a otro lugar. Por lo tanto, el arca andaba de arriba para abajo. Y entonces aterrizamos acá en 1 Samuel capítulo número 7, porque entonces el arca va a parar a la casa de una familia, la familia de Abinadab. Y dice la Escritura que en cierto sentido Abinadab prepara el ambiente para recibir el arca de Jehová, porque hace que su hijo Eliezer se santifique para que guarde del arca. Pero en el siguiente verso que leímos encontramos un detalle bien interesante, y es que pasaron muchos días, dice, y luego nos señala 20 años. Significa que la casa de Abinadab tuvo la oportunidad de tener el arca de Jehová dentro de su casa, pero no nos señala nada más que los días que estuvo el arca dentro de la casa y que Israel se lamentaba. Y la palabra que a mí me llama mucho la atención es la frase última que dice, toda la casa de Israel. Escuche, toda la casa de Israel. Cuando la Biblia habla de que toda la casa de Israel, era porque ni uno solo había lamento en pos de Jehová, incluyendo a Abinadab. Es decir, que Abinadab, en vez de sentir ese honor, ese privilegio de tener a la presencia de Jehová en su casa, hay lamento. Y lo tuvo por muchos días, por 20 años. ¡Qué terrible! Digo qué terrible, porque ¿te puedes imaginar que a veces uno se siente honrado cuando una persona de gran estima nos llega a visitar a nuestra casa y le preparamos el cuarto, le preparamos el ambiente porque va a llegar a la casa cierta persona y uno se honra en recibir esa visita? Pero Abinadab tenía la visita de la presencia de Dios a través del arca del pacto. Recordemos que el arca nunca salía del tabernáculo. Esa fue la excepción y fue a parar a ese lugar. Luego, si tú sigues leyendo, el pasaje en el versículo 3 ya nos registra otra historia. Ya no se habla más de lo que sucede en Abinadab hasta más adelante. Significa que no hay más que contar. Por lo tanto, aquí yo quiero señalar algo bien importante. Yo te pregunté a un inicio, ¿qué es lo que está pasando en tu casa? Y hay una de 3 posibles respuestas. Número 1, no pasa nada. No sucede nada. No hay nada extraordinario que contar. No hay nada extraordinario que relatar. Por otro lado, puedo decir, hay muchos problemas. Muchas cosas feas se están dando en mi hogar. Y por otro lado, tú puedes decir, la gloria del Señor se está manifestando en mi casa. Y vemos aquí claramente en el pasaje que Dios está en el hogar de Abinadab y no hay nada que testificar, no hay nada que contar, no hay nada que comentar. La Biblia no lo hace.
Y si no lo haces, porque no hay nada. Por lo tanto, en la casa de Abinadab no está sucediendo nada extraordinario. Ahora, cualquiera puede decir, ¿y debería de suceder? Pues claro que sí, porque donde Dios está, se debería de manifestar su gloria. El arca del pacto estaba en el hogar de Abinadab, pero no se ve ni por un lado ni por otro que haya una manifestación de su gloria. No sucede nada. Y la pregunta es, ¿por qué? Y si tú te identificas como familia, porque tú dices, hermano, en mi casa no sucede nada, no hay ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo, no hay nada que contar. Entonces te está pasando como le pasó a Abinadab. La diferencia es que tienes que entender que en Abinadab, en su hogar, estaba la presencia de Dios. Yo tengo que también decirte que en tu casa está la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué no hay nada bueno o extraordinario que contar, que testificar? Y entonces yo encuentro aquí razones fundamentales por qué la gloria de Dios no se deja mover en un lugar y por lo tanto no sucede nada. Y hay una sola razón, y es que no se valora la presencia de Dios. Repito eso. Cuando en un lugar no sucede nada extraordinario porque Dios habita en ese lugar y no se mueve su gloria, es porque no se está valorando la presencia de Dios en ese lugar. Y es precisamente lo que pasa allí en ese hogar de Abinadab. No hay nada que contar cuando tienen todo para que haya muchísimo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios habita en nuestros hogares? Pero vivimos como que si Él no habitara. No valoramos la presencia de Dios. Y entonces, cuando no se valora la presencia de Dios, empiezan a suceder estas cosas. Número 1, hay incredulidad. Jesús, dice la Biblia en Mateo capítulo número 13, no pudo hacer muchos milagros en el lugar donde creció debido a la incredulidad de sus compatriotas. Ellos no le creyeron. ¿Saben por qué? Porque lo conocían desde niño. De hecho, muchos decían, he ahí el hijo del carpintero, ahí está Jesús. Nunca lo vieron como el Mesías. Se acostumbraron a verlo de tal manera que entonces vino la incredulidad. Eso sucede cuando no valoramos la presencia de Dios en nuestro hogar. En nuestro hogar se va a manifestar la incredulidad. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu casa. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu familia. Pero la pregunta es ¿por qué? Y aquí te muestro la razón. No se está valorando la presencia de Dios. Por lo tanto, no hay fe. No hay esa capacidad de creer que puedan suceder cosas extraordinarias. Hay incredulidad. Otra de las cosas que se manifiesta cuando se deja de valorar la presencia de Dios es que se pierde la alegría. Como es tan común, ya no hay satisfacción, ya no hay asombro. Entonces pasa la costumbre y el creer que mereces muchas cosas cuando realmente cada día la gracia de Dios se está manifestando en tu hogar, pero tú no lo ves porque eso ya lo ves algo tan común. Se pierde la alegría. Y el otro factor que produce cuando no se valora la presencia de Dios en un hogar es que se pierde la gratitud. Es decir, la ingratitud se hace presente. ¿Por qué? Porque no se valora la presencia de Dios. Y cuando no se valora la presencia de Dios, entonces no hay nada que Dios pueda hacer por ti. ¿Por qué? Porque tu mirada, tu atención está en otra cosa y no en lo más importante de un hogar, de una casa, de una familia, que debe de ser la presencia de Dios. Yo quiero decirte que si en tu hogar no está pasando nada, cuidado. Debería de estar pasando cosas extraordinarias
porque Dios está allí. Si Jehová es el centro de tu hogar, debería de la gloria de Dios estarse manifestando todos los días. Pero para llegar allí hay que valorar la presencia de Dios. Abinadab pasaron muchos días y quizás años, y Abinadab no tuvo nada que contar. Entonces ahora planteamos otra vez la pregunta: ¿qué está pasando en tu casa? Si tú me dices nada, ahora entiendes por qué no está pasando nada. ¿Por qué? Porque Dios no es que no quiera manifestarse. Quiere manifestarse, pero no se está valorando su presencia dentro del hogar. Así que yo quiero hoy, en el nombre de Jesús, animarte y decirte: es tiempo de que valores lo más importante dentro de tu casa. Dentro de tu casa no son tus hijos lo más importante, ni mucho menos tus nietos, ni tu esposa, ni tus hijos, ni la cuenta del banco, ni tu hogar, ni tu hermosa casa de 2, 3 niveles en el mejor lugar y exclusivo de la ciudad. No, ¿sabe qué es lo mejor de tu casa? La presencia de Dios. Y mientras ese pensar y esa acción no se empodere en ti, tú no vas a valorar la presencia de Dios. Por lo tanto, no va a suceder nada. Años más tarde, algo pasa en Abinadab. Y viene la segunda lectura que quiero llevarte. Porque en un hogar o no pasa nada, ya te expliqué por qué. O en segundo lugar, si pasa algo, lo que está pasando son cosas negativas. Y eso quiero hablarte. ¿Por qué en tu casa están pasando cosas negativas? Pues déjame explicarte a la luz de su palabra. Allí mismo, tengo que llevarte a otro libro. Se llama igual que el primero, solo que el primero es 1 Samuel. Este es 2 Samuel capítulo 6. Adelantemos unas hojas, busquemos ahí en tu dispositivo Samuel capítulo 6, 2 de Samuel, y quiero leerte desde el verso número 3. ¿Dónde dejamos a la presencia de Dios en esta historia? En la casa de Abinadab. Dice el verso: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed Edom Geteo. Detengámonos allí y déjame hablarte un poco del entorno de esta historia. Ya vimos que a causa de que los filisteos no quisieron más el arca, fue a parar a casa de Abinadab por muchos años. Luego David preguntó: ¿dónde está el arca? David ya era el rey de Israel en posesión y dijo: está en casa de Abinadab. Bueno, traigámosla de regreso a donde debe de estar, a la ciudad. Así que David arma todo un desfile y había una gran alegría. Abinadab con su familia se apunta a ese itinerario. Y lo que leemos, ya cuando estaba en movimiento, resulta ser que llevaron el arca en una carreta de bueyes. Y porque los bueyes estaban tropezando, el arca de Dios se iba a caer. Y entonces uno de los hijos de Abinadab
Usa metió su mano, toca el arca y dice que la ira de Dios se enciende en contra de Usa y cae muerto junto al arca de Dios y viene una terrible y gran impacto en todo lo que era algarabía, se vuelve tristeza. Detengámonos un momento. Esto debemos de entenderlo a la luz del Antiguo Testamento, a la luz del Éxodo, a la luz de la ley, porque Dios había dicho que nadie tenía que tocar el arca excepto el sumo sacerdote. Ya estaba establecido. Ya Dios había dicho, cuando muevan el arca, que lo muevan los sacerdotes y que lo pongan sobre sus hombros y lleven el arca. Pero esta arca no lo llevan los sacerdotes, lo lleva una carreta de bueyes. Y Usa no era un sumo sacerdote y él viene y toca el arca y por eso muere. Entonces puedes ver este cuadro, un cuadro donde esta familia con una actitud de ignorancia o de indiferencia a la instrucción de Dios, hace lo que hace y provoca todo lo que ya dijimos. Ve ahí este cuadro. La misma familia está experimentando ahora una manifestación, no de la gloria de Dios, sino una manifestación de la ira de Dios a causa de que ellos están actuando de forma inadecuada en cuanto a la instrucción de Dios. Y entonces viene el planteamiento inicial. En un hogar no pueden estar sucediendo cosas, no sucede nada y ya vimos la causa. Indiferencia a la presencia de Dios. Ustedes me ignoran, yo no tengo nada que hacer con ustedes, dice Dios en medio de su hogar. Pero en este caso vemos algo, que ante una actitud negativa tampoco Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Si en tu hogar ha venido juicio, ha venido tristeza, ha venido miedo, ha venido rechazo, no te extrañes que la ira de Dios se esté manifestando en tu hogar. Y lo único que puede romper esa manifestación dura de Dios es arrepentimiento. Por eso, si en tu casa están pasando cosas negativas, debes preguntarte por qué está pasando eso. ¿No será que tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa, en vez de hacer lo correcto, está haciendo lo incorrecto? En vez de agradar a Dios, ¿lo están desagradando? Piensa por un momento, porque si es así, quiero decirte que lo que vas a encontrar no es la manifestación de la gloria de Dios, sino la manifestación de la ira de Dios. Y mira todo lo que desata esta situación. Muerte, tristeza, miedo y rechazo. Muerte porque muere el hijo de Abinadab. Tristeza porque todo lo que había David programado de festividad se vuelve tristeza, dice el versículo número 8, y se entristeció David. Miedo porque dice el verso 9, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿te das cuenta? Y rechazo, porque ya dice, David no quiso traer para sí el arca de Jehová. Hermano, Dios está para favorecerte. Pero si tú no le honras, si tú no le obedeces, lo que vas a encontrar es su justo juicio. Y lo único que puede cambiar eso es un corazón arrepentido. Si a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu círculo familiar, le han estado viniendo cosas difíciles, negativas, y tú dices, Señor, ¿por qué nos está lloviendo sobre mojado? Detente un momento y piensa, ¿no será que estás deshonrando la presencia de Dios? ¿No será que hay algún miembro de tu familia que no esté honrando a Dios?
y te estés encontrando con la ira de Dios. Queridos hermanos, esta es una reflexión que confronta y golpea nuestra realidad diaria. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué está pasando en tu casa? Nada, mi hermano, hay ni bueno ni malo. Bueno, debería de estar pasando bueno. Pero si no pasa nada, es porque no se está valorando al dueño de ese hogar, que es la presencia de Dios. Y si está pasando malo, es porque algo se está haciendo mal. Y es un tiempo de arrepentimiento. Déjame hablarte del tercer escenario, cuando en un hogar Dios se está manifestando de forma gloriosa. Yo no sé cuántos anhelan eso, pero yo deseo eso para mi hogar y voy a aprender, y todos vamos a entender cómo es que en un hogar la presencia de Dios se desata. Ahí mismo en el pasaje donde nos quedamos, encontramos entonces a un David que no quería traer el arca a su ciudad porque le dio miedo todo, y dice, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom Geteo. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y escucha, esto es glorioso. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¡Wow! Esto es glorioso. Esto es la experiencia que hoy te vengo a compartir. Y te pido que pongas tu máxima atención, por favor. Quiero en primer lugar llamar tu atención a quién era Obed-Edom. Y lo vamos a entender por esa tercera palabra en su nombre, Obed-Edom Geteo. Resulta ser que Israel tuvo muchos enemigos. Dentro de todos sus enemigos están los filisteos. Ese grupo de personas que constantemente Dios los usaba y permitía que vinieran en contra de Israel a causa de su desobediencia. ¿Se recuerdan ustedes de Goliat el gigante? ¿Sabe de dónde era? De Filistea. Él era un filisteo. ¿Y por qué cito a esta ciudad, a este lugar? Porque la palabra Geteo significa oriundo de Filistea. ¿Qué le parece? Y entonces entiendo que Obed-Edom originalmente no está en el linaje. Pero a causa de que David estuvo huyendo por la persecución que Saúl le dio por muchos años, él armó un grupo de personas, los cuales fueron sus guerreros. ¿Y sabe quién estaba ahí? No solo habían israelitas, habían de otros lugares. Y dentro de esos lugares estaba Obed-Edom. Y entonces ahí Obed-Edom comienza una nueva vida. No era para él esa vida, pero cuando uno se junta con los buenos, buenas cosas van a suceder. Si en tu familia se están juntando con personas malas, malas cosas van a suceder. Obed-Edom se juntó con David y mire todo lo que está detonando eso. Ahora yo quiero detenerme acá, porque en primer lugar, ningún extranjero podía accesar a la presencia de Dios. Pero en la Biblia encontramos sus excepciones. Rahab, Agar, Ruth, y hoy vemos a esta, Obed-Edom. No eran merecedores, pero tengo que decir esta frase, porque es la mejor frase
que ilustra la soberanía de Dios, la gracia de Dios. ¿Y sabe qué es? A Dios se le dio la gana escoger a estos hombres. Dios dijo, yo deseo que estas personas me reciban. Obed-edom entendió que algo valioso venía a su casa. ¿Y sabe qué? Él se puso las pilas. Y como resultado de esa gracia y favor inmerecida, en tan solo 3 meses él provoca que su familia y sus generaciones experimenten una grande bendición. Así que, queridos hermanos, esto nos habla de un tiempo de nuevas oportunidades. Yo quiero hablarle en esta ocasión a personas que han dicho, no, mi familia no tiene esperanza. Si usted supiera, hermano, lo que ha pasado en mi hogar, es una vergüenza, es una tristeza. Pero ¿sabes qué? Hoy es un tiempo de oportunidad para tu familia. Cualquiera hubiera dicho, Obed-edom no tiene derecho porque él no pertenece al círculo de los judíos. Pero Dios en su gracia y misericordia le visita y él aprovecha esa oportunidad para cambiar el destino de su persona, de sus hijos y de sus generaciones. Hoy Dios me ha enviado a través de este devocional a decirte, tu familia tiene esperanza, tu familia tiene una oportunidad. Pero quiero que pongas atención a lo que hace Obed-edom. Obed-edom recibe el arca del pacto en su hogar. Y no es cuestión de cuánto tengas, sino qué es lo que hagas con lo que tienes. Abinadab, el primer personaje, la primera familia, lo tuvieron muchos días, 20 años y no sucedió nada. Y cuando ellos decidieron hacer algo, sucede esta desgracia. Obed-edom lo tuvo 3 meses y fue el tiempo suficiente para que eso detonara una gran bendición. ¿Qué hizo Obed-edom para provocar una gran bendición? Hay 3 cosas bien puntuales y pon atención porque esta es la clave y esta es la oportunidad que el Señor te da. Número 1, Obed-edom tomó buenas decisiones. ¿Por qué digo eso? Porque el texto me dice que cuando ocurrió la desgracia de la muerte del hijo de Abinadab, nadie quería el arca. ¿Han jugado ustedes la papa caliente? Cuando se pasan un objeto mientras alguien está haciendo un ruido y todos tienen que pasar ese objeto, nadie quiere que le quede ese objeto. Así estaba el arca en ese momento. Y cuando el arca le llega a Obed-edom, dice, yo la recibo. Era lo que nadie quería, él lo asume. Decisiones. Valorar la presencia de Dios es aprender a tomar buenas y correctas decisiones. Cuando tú asumes una buena decisión honrando el nombre de Dios, estás desatando la gloria de Dios para tu familia. Número 2. Obed-edom fue valiente. Fue valiente porque hizo lo que nadie quería hacer. ¿Sabes algo? En este tiempo, la familia está en crisis. Porque cada vez los valores familiares se van al suelo. Hoy se habla de matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer. Hoy se habla de que no hay hijos ni hijas, sino hay ejes. Y entonces nos están vendiendo una corriente. Y todo el mundo está en ese asunto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer nuestra familia? Nuestra familia tiene que ser valiente y tiene que poner en orden todo. Ir en contra
Es desafiante esto, pero es lo mejor para que la gloria de Dios caiga en tu casa. Y número 3, tienes que ser responsable. Obed-Edom fue responsable. ¿Por qué? Porque en 3 meses no hubo una desgracia. Al contrario, en 3 meses la gloria de Dios se movió en su hogar. Fue responsable y él tuvo que averiguar qué era lo que se tenía que hacer, qué era lo que no se tenía que hacer, y lo cumplió. Tuvo compromiso, fue responsable. 3 cosas entonces que Obed-Edom hizo para recibir el arca, y eso provocó que la gloria de Dios se moviera. Número 1, tomó buenas decisiones. Número 2, fue valiente. Y número 3, fue responsable. Y entonces tiene sentido lo que la Escritura dice: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La gloria de Dios se movió en aquel hogar. Y volvemos a plantear la pregunta entonces: ¿qué está pasando en tu casa? Si no pasa nada, necesitas valorar su presencia. Si está pasando algo negativo, necesitas arrepentimiento en tu hogar. Y si la gloria de Dios se está manifestando, es porque estás tomando buenas decisiones, estás siendo valiente y estás siendo responsable. Pero aquí hay algo más, y con esto quiero cerrar. Dice que no solo fue bendecido Obed-Edom, sino su familia. Y quiero leerte algo que a mí me llena y me impacta enormemente. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Apunta esta escritura, Primera de Crónicas 26, del verso 1 en adelante. Dice la escritura: también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Mesalemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Paremos acá. Este pasaje no está hablando de fútbol. Este pasaje está hablando de el orden de servicio en el templo. Por eso habla de porteros. Sigo, verso 2. Los hijos de Mesalemías, Zacarías el primogénito, Gedaiel el segundo, Zebadías el tercero y Jadniel el cuarto. Elam el quinto, Jonaán el sexto, Elionai el séptimo. Y verso 4. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, los Obad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Zacar y el quinto Natanael. Paremos acá. ¿Se da cuenta? Aquí aparece otra vez Obed-Edom, pero ya no está hablando de Obed-Edom, está hablando de los hijos de sus hijos. Y lo vemos acá en el ministerio, lo vemos acá en el servicio. No me venga a decir alguien que Obed-Edom no honraba a Dios. Si desde el inicio lo honró, no digamos por el resto de sus días. Tú eres la semilla de honra. No te desanimes. Sigue adelante, honra a Dios y verás cómo los hijos de tus hijos también honrarán a Dios. Sigue diciendo la escritura: el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peulitai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Una vez más lo vuelve a ratificar. Y el verso 6: también de Semaías su hijo nacieron hijos, escuche, que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. ¿Cómo es que la Biblia habla de la familia de Obed-Edom? Valerosos y esforzados. Y cuando Dios se está manifestando en un hogar, lo único que van a decir de tu familia es: hay una familia valerosa y esforzada. Dios está en tu casa, no lo dudo. Pero la voluntad de la palabra en tu vida es que la presencia de Dios se mueva en tu hogar. Necesitas honrar la presencia de Dios con buenas decisiones, siendo valiente y responsable. Y me vas a contar cómo las cosas y el ambiente no van a ir cambiando, porque donde Dios está hay bendición.
Amados hermanos, cerramos este devocional poniendo tu vida y tu familia en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, qué privilegio es poder escuchar, meditar en tu palabra y encontrar que tu presencia está en nosotros y con nosotros. Que saber que únicamente no solo quieres estar observando lo que pasa en nuestro hogar, sino quieres participar de nuestro hogar, manifestarte en nuestro hogar. Y yo quiero hoy orar por aquellos que necesitan una oportunidad, familias, que en este momento hay arrepentimiento en sus corazones, porque han entendido que han estado haciendo cosas que no te honran. Familias que no está pasando nada en su entorno, pero hoy entienden la necesidad de que tu gloria se derrame. Hoy oramos para que tu misma presencia traiga ese rompimiento y desate la bendición en cada hogar. En el nombre de Jesús, que podamos entender que lo más valioso de un hogar no son los miembros del hogar, sino es quien sostiene el hogar, que eres tú, mi buen Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América, Radio Bea.